Bueno, pues como indicábamos, ya hemos acabado el descanso, así que vamos a pasar a explicar, así con el temario. Y lo que hemos visto son los modelos matemáticos. También hay un modelo que se utiliza bastante para este problema y la justificación por la que vale la pena introducirlo es, eh, primero, porque es más rápido de resolver. Si solo tenéis que resolver este problema y esa es la formulación que tenéis que resolver, y la mejor manera de resolverlo no es con programación lineal, es resolverlo con programación dinámica. Y segundo, porque la programación dinámica nos va a permitir introducir una cosa que habitualmente se requiere en este tipo de problemas de inventarios, que es la aleatoriedad. Cuando la demanda no es perfectamente conocida, el problema se complica. Programación lineal y aleatoriedad requiere de más. O sea, no quiere decir que no se pueda utilizar aleatoriedad en un programa lineal. Hay trabajos sobre programación lineal estocástica que complica bastante la historia. Entonces, como complica bastante la historia, la opción recomendada es algo que ya habéis visto, que es programación dinámica, y voy a volver a intentar explicar el mismo problema a través de programación dinámica, y como la programación dinámica es un poco más compleja, pues lo voy a hacer con un ejemplo. Pues para que recordad que yo normalmente cuando hablo de programación dinámica digo que si el horizonte es finito y no hay aleatoriedad, entonces el problema se puede representar como un grafo y se puede resolver como un problema de caminos en grafos. Obviamente, cuando hay aleatoriedad, no me queda más remedio que hacer una función de recurrencia, ¿no? Que es lo que se explica normalmente cuando se ve programación dinámica. Pero primero, para simplificar y para hacerlo más fácil, vamos a hacerlo con el caso determinista que hemos visto hasta ahora y lo vamos a hacer con un ejemplo, de nuevo, porque la programación dinámica es un poco más compleja y eso hace que sea interesante utilizar ejemplos. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer solamente un problema o una instancia que va a tener 3 periodos. No voy a entrar en los costos, porque eso lo podríais determinar basándoos en lo que voy a explicar y lo que hay allá. Solamente quiero que os deis con una idea general. Y vamos a suponer que la demanda del periodo 1 es 2, la demanda del periodo 2 es 3 y la demanda del periodo 3 es 1. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo expliqué en su momento con programación dinámica es que uno puede representar como vértices los estados, las situaciones en las que se encuentran, los arcos son las transiciones, las decisiones que puede tomar, y las etapas son unas agrupaciones de arcos que permiten ver todos los estados, todas las situaciones en las que me puedo encontrar en un estado concreto. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que yo podría plantearme que tengo unos estados que son los de la etapa 1, que es cómo me encuentro a la hora de tomar decisiones en la etapa 1, etapa 2, al principio de la etapa 2, la etapa 3 y el final. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que yo en la etapa 1 empiezo sin inventario, voy a considerar que empiezo sin inventario, vamos a poner aquí, y ahora puedo comprar una cantidad de unidades para llegar a la etapa 1, al principio de la etapa 1. Fijaros que en este problema no tiene sentido comprar más de 6, por tanto lo máximo que compraré son 6. Y para este periodo concreto, lo máximo o lo mínimo que debería de comprar es 2. Por tanto, puedo comprar 2, puedo comprar 3, puedo comprar 4, puedo comprar 5 o puedo comprar 6. Me encontraré en estos estados. Tengo 2 de inventario, tengo 3 de inventario,
Tengo 4 de inventario, tengo 5 de inventario, tengo 6 de inventario. ¿Vale? Si tengo 6 de inventario, como tengo demanda para todos los periodos, sé que no voy a comprar nada más. Y entonces en el periodo, este periodo no voy a comprar nada y me voy a ir a tener 4. Si compro 5, si he comprado 5, te empiezo con 5 y no compro nada, acabaré con 3. Pero también tendría la opción de comprar uno ahora y asegurarme que tengo ese uno por si acaso, y ahora tengo ya 4 y aseguro que no compro más. Si tengo 4 y no hago nada, pues entonces pues, a 2, porque es la demanda. Pero también podría comprar uno más o uno más. Si tengo 3, podría no comprar nada, me llevará uno, pero también podría comprar unos cuantos, por si acaso. Y si tengo 2, pues puedo no comprar nada, comprar uno. Entonces, fijaros que voy al estado 1 porque lo que hago es que tenía 2, compro 1, tengo 3, consumo 2, pues me queda 1. ¿Vale? César, pregunta. Sí, profesor, ahí en el caso cuando compra 3 o 4 en la etapa uno, Sí, eso, porque cuando vimos sí, sé que la no es definición óptimo, sé que no es óptimo. Ah, ya, ya, Lo pero que- debiera, independientemente de que no sea la demanda del periodo completo, también debiera considerarla entonces. En el caso general, sí, porque yo ahora estoy representando el equivalente en programación dinámica a lo que sería este modelo de aquí. Ah, ¿Sí? ya, perfecto, ya, ya, ¿Por qué? Pues porque si hubiera aleatoriedad sí que podría ser que comprara un poquito más por si acaso. ¿Vale? Entonces, en el caso perfecto. genérico, pues tendría que tener en cuenta todas las posibilidades que hay. Obviamente, como comenta vuestro compañero, pues comprar 4 es inútil, porque por una propiedad que yo conozco sé que 4 nunca va a ser la solución óptima. Comprar 4 para el primer periodo. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque o compro 2 o compro 5, porque si compro 4 me voy a ver obligado a comprar una unidad extra para satisfacer esa demanda de 2, que equivaldría al arco, que va de 4 a 2, y ahora en 2, fijaros que para pasar la etapa 2, como mínimo voy a tener que comprar uno, lo cual me llevaría a 2 más 1, 3, menos 3 de la demanda del periodo 2, me llevaría al estado 0. ¿Vale? Pero podría comprar también 2, lo cual me llevaría a 2 más 2, 4, menos la demanda del periodo 2, que es 3, 2 más 2, 4, menos 3, 1. Si tengo 3, no me vale la pena comprar más, pero podría comprar uno. Si tengo 4, no me vale la pena comprar más, porque si no me voy a quedar con extra. Y si tengo 0, pues tengo que comprar como mínimo 3, que me lleva aquí, o 4, que me lleva aquí. Y ahora fijaros que en la etapa 3, si tengo 0, obligatoriamente tengo que comprar uno para satisfacer la demanda. Por tanto, x de 3 es igual a 1, si lo queréis apuntar así. Y si tengo 1, pues como ya tengo suficiente para cubrir la demanda de ese periodo, pues tengo este arco. ¿Vale? Fijaros que los arcos que salen de cualquier vértice son opciones de compra y cuentan la demanda del periodo. Por tanto, fijaros que para poner un caso concreto, y para poner ese caso concreto lo que voy a hacer es limpiar un poquito esto para que se vea más claro.
si yo pienso única y exclusivamente en este caso de aquí, y limpio los arcos, todo el resto de arcos, por tanto dejo solamente los arcos que van de 2 a 0, a 1, a 2, a 3 o a 4, lo que representa este arco de aquí es que no compro, porque ya tengo los 2 necesarios para cubrir el espacio en la demanda de la etapa 1, me voy a quedar con 0 y ya me apañaré y compraré en el periodo siguiente. Si compro este de aquí, digo, este arco de aquí, es que compro 1, por tanto tenía 2, más compro 1, menos demanda igual a 2, pues al final empezaré en la etapa 2, la semana 2, el periodo 2, el bucket 2, pues con una unidad. Este sería compro 2, este sería compro 3 y este sería compro 4. ¿De acuerdo? Al final lo que nos va a salir va a ser una solución que voy a representar en rojo, que por ejemplo podría ser comprar 2 para el periodo 1 y comprar 4 para el periodo 2 y 3. ¿Y qué representaría este arco? ¿O cuál sería esta solución? Comprar 2 y ahora comprar 4. ¿De acuerdo? Alguien me dirá, pero profe, ¿por qué va a 1 si ha comprado 4? Porque recordad que yo he comprado 4, pero 3 se me los lleva la demanda. Por tanto, me queda solamente. ¿De acuerdo? La ventaja que tiene este modelo, ahora lo podemos calcular, que desde este origen a este destino, ver cuál es el camino más corto, es doble. Tiene 2 ventajas. Calcular caminos es más fácil que resolver programas lineales. Sí, no lo hace automáticamente el ordenador poniendo las fórmulas directamente. Pero lo único que tenéis que hacer es un código para generar la matriz y hay programas que hacen caminos, que resuelven caminos. Entonces, el camino que te está dando es la solución óptima. ¿Cuándo tienes que comprar? Y no tienes que tener un solver de programación lineal, que es mucho más complejo. Eso es la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que cambiar a modelos con aleatoriedad o con rupturas por falta de inventario, lo cual solamente puede pasar en el caso en que tenéis aleatoriedad. Que tú tienes 5 en el almacén y resulta que ese producto se ha puesto de moda porque lo ha utilizado una TikToker o un TikToker y todo el mundo lo quiere. Pues para tener en cuenta eso, lo único que tenéis que crear son estados adicionales y transiciones diferentes. ¿De acuerdo? Ahora, vuestras transiciones pasan a tener un enfoque aleatorio. Recordad que antes lo que hacíais vosotros, generalmente lo que se hace con un programa dinámico es que se hace el mínimo entre el costo asociado
a una acción concreta más esto es en general, es una estructura general. Y aquí tenéis las acciones, el mínimo entre todas las acciones posibles. Estas acciones son lo que representan los arcos en vuestro problema. Vale. En el caso de que tuvierais aleatoriedad, pues el único cambio que hay que hacer respecto a este modelo es que vosotros seguís teniendo el costo de la acción, pero lo que vais a tener aquí, en vez de tener una función del costo de lo que queda, va a ser más un sumatorio de la probabilidad de que suceda una demanda concreta multiplicado por menos la demanda concreta. Y no hay que hacer ningún cambio adicional. Por tanto, este modelo se adapta mucho más fácilmente a lo que sería, pues, que haya aleatoriedad, que puedas entregar los pedidos tarde al cliente. ¿Por qué? Porque lo único que vais a tener que tener en cuenta es si vas a entregar tarde al cliente, pues vais a tener estados de inventario negativo. En vez de tener X desde 0 para arriba, vais a tener X negativas también. Y a la hora de construir esa función que hace el cálculo, en vez de hacer el cálculo considerando que siempre vais a un estado concreto, que siempre venís a un estado concreto, si lo hacéis del final para el principio, pues lo que tenéis que tener en cuenta es la probabilidad de que suceda cada cosa multiplicada por la F. Ya está. ¿Vale? El cálculo después se comporta igual, se comporta de la misma forma tabular que os explicaron en IO. Y eso es una simplificación respecto a lo que se tiene que hacer en el hipotético caso de que queráis adaptar un modelo de estos de programación lineal. Que se puede, pero para hacer esto con aleatoriedad, entonces tienes que crear variables que dependen de variables. Y una variable diferente que depende del valor de la variable anterior. Y eso complica mucho el modelo, sobre todo cuando el número de etapas que hay son mayores que 2. Hasta el punto que la gente lo que dice es que hay programación determinista, que es programación aleatoria con un único nivel, programación aleatoria con 2 niveles y después cosas muy difíciles de hacer. Y en este caso, pues tenéis muchos niveles, porque depende de cada uno de los periodos. Cada periodo que habría en este grafo sería un nivel diferente. ¿De acuerdo? Por tanto, pensad que la gran gracia que tiene esto de la programación dinámica es que pasar del modelo determinista al modelo aleatorio es trivial. Trivial. O sea, trivial, obviamente lo que significa trivial para cada persona es diferente. Pero no es un cambio completo. Lo único que vais a tener que hacer es resolver el grafo de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha y tener en cuenta los valores por probabilidades. ¿Sí? Resolver el grafo de derecha a izquierda ya lo habéis hecho en el cálculo del camino crítico, en el CPM. Ya lo habéis hecho. Y añadir las probabilidades es eso, es probabilidad de que pase una cosa multiplicado por el valor de que pase, digo, a partir de ese punto. Probabilidad de que pase una cosa multiplicado por el valor que ha habido ese punto. A mí me parece mucho más fácil que cambiar y hacer unas variables binarias que dependen de otras variables binarias, etc, etc. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que muchas veces la herramienta está asociada al problema. La programación dinámica es muy buena para estos problemas estructurados, que vas de izquierda a derecha, que son etapa por etapa, y que tienen aleatoriedad. Y por eso se os explica con aleatoriedad o ese formato tabular en clase. Cuando no, incluso se puede hacer más simple. Como ha dicho vuestro compañero César, resulta que en el caso en que yo sé, cuando yo sé que tengo que comprar para un número concreto de periodos, mi grafo es muchísimo más simple, ¿vale? Porque yo sé que la etapa final es que no tengo nada. Y ahora, en la etapa 3, solamente voy a representar un estado, que es el estado, llego al inicio de 3
del periodo 3 sin stop. ¿Vale? Y ahora, ¿cuál es la única decisión que puedo tomar? Pues considerando que la demanda es determinista, porque he dicho que esto solamente aplica cuando la demanda es determinista, lo del cero inventory order, si yo llego al periodo 3 sin inventario, lo que tengo que hacer es comprar justo para cubrir la demanda del periodo 3. No voy a comprar más. Recordad que estamos haciendo un ejemplo con 3 etapas, con 3 periodos. ¿Por qué no voy a comprar más? Porque ese extra no me aporta nada. Por tanto, lo único que tengo que hacer es considerar que si llego a la etapa 3 sin inventario, voy a comprar exactamente para cubrir esa demanda, la de la etapa 3. ¿Y qué pasa si llego a la etapa 2 sin inventario? Pues aquí tengo dos alternativas. Tengo la alternativa número 1, que es comprar solamente para la etapa 2, lo cual va a minimizar los costos de inventario, pero me va a obligar en la etapa 3 a volver a comprar y por tanto tendré 2 pedidos. O puede decir, mira, me da pereza ir a comprar también en la etapa 3, voy a comprar para 2 semanas consecutivas, para 2 periodos consecutivos. Y por tanto la decisión que tomo es comprar para la etapa 2 y la etapa 3. Y por tanto, ¿cuándo me voy a quedar sin inventario? Pues cuando se ha acabado el problema. Y ahora en la etapa 1, cuando empieza el problema, tengo 3 alternativas. Puedo comprar solamente para la etapa 1, puedo comprar para la etapa 1 y para la etapa 2. Entonces, si compro para la etapa 2, lo que pasará es que llegaré a la etapa 3 sin inventario. O puedo comprar para la etapa 1, para la etapa 2 y para la etapa 3. Compro una única vez, tendré más inventario, lo cual incurriré en más costos de inventario, pero a cambio solamente iré a comprar una vez. Y ahora lo único que tengo que hacer es calcular cuál es el camino más corto entre 1 y omega o W. ¿Sí? Y por ejemplo, si mi solución es comprar en la etapa 1 para la etapa 1 y después comprar en la etapa 2 para la semana 2 y la semana 3, para el bucket 2 y el bucket 3, pues ese camino es este. ¿De acuerdo? Y calcular el valor entre 1 y W, del camino más corto entre 1 y W, se puede hacer con el algoritmo de Dijkstra, o se puede hacer con el mismo algoritmo o con un algoritmo parecido a CPM, que es un algoritmo genérico que solamente sirve cuando el grafo es dirigido y no tiene ciclos. Que recordad que lo que hacemos es ir de izquierda a derecha mirando los vértices y quedándonos, en este caso, con el mínimo entre todos los arcos que inciden en él. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Bueno, recordad que en este caso es necesario saber qué costos poner en cada arco. Entonces, este costo estará asociado a, en parte, K y en parte H. ¿Dudas? ¿No? Todo bien, profe. Todo bien. Este es muy fácil. Lo que intento, a ver, el objetivo aquí con la programación dinámica es que veáis que la programación dinámica funciona, sirve, pero
hay que hacer un trabajo adicional para plantearse cómo estructurar la información. ¿Sí? Normalmente tenemos una tendencia a tirar a la programación lineal porque la programación lineal parece que lo resuelve todo y es una caja negra. Sí, resuelve muchas cosas, pero hay veces que hay que darle un poco al coco. ¿Sí? Muy bien, pues solamente me falta una cosa de esta parte, de este problema, que ya llevo una hora hablando de él, pero seguramente cuando vosotros hicisteis o resolvisteis este problema en gestión de operaciones avanzadas, a pesar de que hay un modelo matemático que resuelve el problema y a pesar de que se puede resolver como un problema de programación dinámica y a pesar de que se puede plantear como un problema de grafos como este, que es relativamente fácil de resolver, en el gestión de operaciones avanzadas, en parte por mi insistencia, se explican heurísticas. ¿Vale? Por cierto, antes de que me olvide, este método lo habéis visto en gestión de operaciones avanzadas, normalmente se conoce como el método de Wagner y Witten. ¿De acuerdo? En Wagner y Witten lo que hace es esto. Pero en las heurísticas, pues habéis visto otras heurísticas, como podría ser Silver y Mill, o List Unit Cost. Y son heurísticas que se explican, y se explican porque hay una hipótesis en este modelo, que es que supones que el horizonte temporal es finito y que el problema se acaba, el mundo se acaba cuando se acaba el problema, y normalmente estas heurísticas, este problema se resuelve para el MRP, y en el MRP es un proceso que se llama de Rolling Horizon, o sea, cada semana resuelves el problema pensando en esa semana y en las 15 siguientes. Entonces, la semana siguiente resuelves de nuevo el problema pensando en la semana siguiente y las 15 subsiguientes, y así sucesivamente. Entonces, la idea de que el mundo se acaba al final del problema, que existe un vértice omega, no funciona. Entonces, a pesar de que matemáticamente plantees el problema igual, lo que hace Silver-Mill y List Unit Cost es intentar resolver otro problema parecido, que es que intentan verificar cuántas semanas seguidas comparar. Y esto lo hacen utilizando exactamente los mismos procedimientos que hemos visto para otros problemas del curso, que es utilizando una técnica greedy. Y estos métodos, la idea básica es un greedy. Lo que hacen es decir, bueno, compro la semana 1 para la semana 1. Y ahora lo que voy a hacer es comparar si es mejor comprar en la semana 1 para la semana 1 o comprar en la semana 1 para la semana 1 y la semana 2. Obviamente comprar en la semana, comprar 2 semanas tiene que ser más caro que comprar una semana. Pero el costo para 2 semanas lo tengo que ponderar entre 2 semanas. Entonces, si el costo semanal, entre 2 periodos, si queréis. Voy a poner periodos porque así se aclara un poco. Si es mejor comprar para 2 periodos conjuntamente que para un único periodo, entonces lo que analizo es comprar para 3 periodos. Y ahora pondero entre 3 periodos. Si es mejor comprar para 3 periodos que de forma para cada periodo por separado que comprar para 2 periodos, lo que hago es para 4 periodos. Y ahora, suponed que para 4 periodos es peor. Pues si es peor, entonces lo que digo es, la semana 1 compro para los 3 primeros periodos. Y ahora, empiezo otro problema, que en vez de empezar en el periodo 1 y hacer periodo 1 y compararlo con periodo 1 y 2 conjuntamente, periodo 1, 2 y 3 conjuntamente y periodo 1, 2, 3, 4 conjuntamente, toma esta decisión que he marcado en rojo de forma greedy y ahora empieza otro problema que es comprar para la semana 4, para el periodo 4 y compararlo con comprar para el periodo 4 y el periodo 5. O compararlo con comprar para el periodo 4, el periodo 5 y el periodo 6. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? La idea es la misma, es resolver problema a problema. ¿Cuándo tengo el primer problema? La semana 1. ¿Y qué tengo que decir durante la semana 1? Durante la semana 1 tengo que decidir cuántas semanas voy a comprar en la semana 1. Porque en la semana 2
ya no podré hacer marcha atrás de lo que ha pasado en la semana 1. Y en la semana 3 ya no podré hacer marcha atrás de lo que he comprado en la semana 1. Si en la semana 1 he decidido comprar para 2 semanas, fijo que en la semana 3 tengo que ir a comprar. No me queda otro remedio. ¿De acuerdo? Pero la idea es exactamente la misma. Hace un procedimiento constructivo. Va mirando elemento a elemento. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Profesor, Yo generalmente para este problema prefiero profesor, utilizar... Dime. sí, ahí cuando está tomando la decisión de la semana 4, Sí. ¿eso la está tomando en la semana 1 cuando hace ese problema que está en rojo o Mm, está en la semana 4 decidiendo A como si ver, fuera de nuevo la 1? No en el entendí eso. MRP, cuando uno calcula el MRP, como el MRP lo calcula para 15 semanas o para 16 semanas, lo hace Ah, para la semana 1 y lo fija y también calcula el que va a pasar en la semana 4, en la semana 8, en la semana 9 y en la semana 14, por ejemplo. Y hace una ya, simulación de todo lo que va a pasar. Pero en el MRP, cuando uno acaba y obtiene la solución del MRP, tiene una planificación para un horizonte, 16 semanas. Y lo que hace es, los resultados de la semana 1 los hace. Y los de la semana 2 a 16 son guías. ¿Por qué? Porque cuando uno se desplaza y está en la semana 2, vamos a ponerlo con el ejemplo de esto. Uno lo hace el 14 de noviembre, ¿de acuerdo? Generalmente esto se hace, en las empresas se hace el fin de semana, o se hacía el fin de semana. ¿Por qué? Porque antiguamente este cálculo se consideraba caro computacionalmente. Entonces, el viernes por la tarde se dejaba la computadora al centro de cálculo operando y haciendo esta planificación, y el lunes por la mañana estaba hecha. Y esto es experiencia propia, lo he visto. Dejar el ordenador funcionando y entonces como el sábado por la tarde acaba de hacer todo el cálculo y entonces se pasa todo el domingo imprimiendo en papel las órdenes de lo que tiene que hacer cada puesto de trabajo durante la semana. ¿Vale? Entonces, el 11 de noviembre, el programa resuelve la planificación para el 11 de noviembre, y esta planificación para el 11 de noviembre también incluye planificaciones para otras semanas, ¿vale? Pero la única que se lleva a cabo es esta. Las otras son una idea de lo que va a pasar, para tener, digo, es como lo del que viene el lobo, que viene el lobo. El lobo solo llega el 11 de noviembre. Se hace lo que ha dicho el lobo el 11 de noviembre, bueno, lo que han dicho para evitar el lobo el 11 de noviembre, que es hacer estos trabajos, y ahora el 18 de noviembre, con la nueva información que hay, se vuelve a recalcular todo. Que si, por ejemplo, se hiciera solamente con un horizonte de 5 semanas, ahora se calcularía esto. ¿Vale? El valor que te dio el cálculo del 11 de noviembre para el 18 de noviembre era un cálculo tentativo, pero ahora cuando vuelves a calcularlo todo desde el 18 de noviembre hasta el 16 de diciembre, esto pasa a ser firme y puede incluir cambios respecto al 18 de noviembre, porque ahora tienes más información. Y esto se repite cada semana, entonces la semana siguiente se hace así. 23 de diciembre. Y así sucesivamente. Por tanto, Silver Email y Least Unit Cost lo que tienen en cuenta es, bueno, voy a asegurarme que el valor de la primera semana me parece correcto. Las de las demás, ¿qué es heurístico? Me da igual. ¿Sí? Porque al final son solo indicativos, son para hacer una idea de lo que va a pasar en el futuro, pero no se van a llegar a implementar si después detectamos que hay un cambio de la demanda que nos obliga a producir extra, yo qué sé, a principios de diciembre, porque nos hemos dado cuenta que nuestros empleados han decidido tomarse una semana extra de vacaciones en Navidades y el comité de empresa lo ha propuesto a la dirección y la dirección le ha dicho que ok. Motivos, no sé. ¿Sí? Pues, tu respuesta, César, es como un poco
Depende de para qué estás haciendo el cálculo. Entonces, la heurística estas heurísticas generalmente se utilizan con el MRP. Y para esas heurísticas Perfecto. que se utilizan con el MRP, generalmente serviría con calcular solamente un valor. Pero el cálculo del MRP te da también una guía de lo que va a pasar en el futuro, por si tú puedes ver que dices, ostras, vamos a ver que llegan Navidades. Entonces, en Navidades, ¿cómo me voy a encontrar? ¿Cómo tengo que decirle a los empleados que tienen que trabajar en Navidades? ¿O me puede permitir el lujo de no tener tanta gente trabajando en Navidades? ¿Sí? Perfecto. Vale. Y esto es para un producto. Entonces, ¿qué pasa cuando hay múltiples productos? Vale, cuando hay múltiples productos, lo primero que pasa, o lo más importante, es tener en cuenta que múltiple producto son productos diferentes o son problemas, son múltiples problemas separados. Y si son separados, se pueden resolver uno a uno, excepto que haya algo en común que los una. Dicho de otra manera, si tú tienes que gestionar 50 productos, los 50 productos se compran de forma separada, 50 proveedores separados, con cadenas logísticas separadas, con almacenes separados y con destinos separados, pues tienes 50 problemas. Resuelves los 50 con lo que hemos explicado, tienes 50 soluciones y ya tienes la solución. El problema es cuando hay algo que los une. Generalmente, la unión se debe a se compran juntos, entonces cuando se compran juntos te vale la pena pensar en ellos a la vez, o comparten algún recurso finito. Generalmente el recurso finito es o capacidad de producción o almacén o plata. Plata me refiero que resulta que las empresas no tienen dinero infinito, entonces muchas veces se ven obligados a comprar menos de lo que quieren porque tienen que mantener la cantidad de inmovilizado que poseen en inventariado bajo. Entonces, la manera de hacer eso es tenerlos todos en cuenta y decir, mira, pues no voy a tener más de 15 millones de pesos en materia prima a la vez. Y eso es una restricción que obliga a que el conjunto total de lo que uno tiene no supere ciertas cantidades. ¿Sí? La otra cosa que también puede suceder, pero que miraremos en el MRP, es estructura de producto conjunta. ¿Y a qué me refiero con una estructura de producto conjunta? Es lo que si vais al NAMIAS, al libro de gestión de operaciones y de gestión de operaciones avanzadas, en el NAMIAS hay una diferencia entre lo que se llama inventario con demanda independiente y lo que se denominan inventarios con demanda dependiente. ¿De acuerdo?
los inventarios de demanda independiente son los que están en gestión de operaciones. El MRP trabaja con demanda dependiente. Y la mejor manera de ver la demanda, la historia de la demanda dependiente es a través de un ejemplo. Suponed que tenéis una fábrica, que trabajáis en una fábrica de coches y sois los encargados de planificar los coches, ¿vale? Y entonces nosotros sabemos que la demanda de autos es igual a 1.200 autos al año. ¿Cuántas ruedas necesitamos? Y no es una pregunta trampa. ¿Tenemos información suficiente en la lámina para saber cuántas ruedas necesitamos? La respuesta es sí. Todos los coches vienen con 5 ruedas, las 4 más la de repuesto. Todos. Por tanto, fijaros que la demanda de ruedas no es independiente, no es una variable. Lo que es variable es la demanda de autos. Pero la demanda de ruedas depende automáticamente de la demanda de autos. Por tanto, lo único que tengo que hacer para saber la demanda de ruedas es 1.200 por 5, 6.000 ruedas. Voy a poner al día porque si pongo al año estoy fabricando Ferraris y no quiero ser tan archi rico. ¿Vale? Por tanto, fijaros que la demanda de estos productos es dependiente. Y eso es porque generalmente ahora que sé que necesito 6.000 ruedas, si esas 6.000 ruedas utilizan llantas, sé que necesito 6.000 llantas. Y si utilizan unos tornillos especiales para anclarse, cada rueda se ancla con 5 tornillos especiales, sé que el número de tornillos especiales que necesito son 6.000 por 5, 30.000. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el producto se puede representar a través de una lista de materiales. Lo que en Chile se conoce como un escandallo. Lo cual es un término catalán. Es un escandall. A mí me sorprendió porque la primera vez que estaba en una clase se me salió y como 10 segundos después dije, pero lo que he dicho no me van a entender. Y los alumnos me dijeron, profe, sí, sí, le hemos entendido, no se preocupe. Porque es una palabra que se importó del catalán. ¿Vale? Ese tipo de estructura que quiere decir que algo depende de otra cosa y como depende de otra cosa hace que tengamos que tenerla en cuenta, también es una cosa que la asume y que hará que tenga que tener en cuenta todos los productos a la vez. Pero como el multiproducto sin esa consideración es más fácil, vamos a esa consideración, que es que hay algo que la asume, que es que se compran juntos o que comparten algún recurso. Lo que nos obligará a esto es que vamos a pasar de esta XT, que nos decía cuánto comprábamos del producto en el periodo T, a esta XIT, que nos indicará cuánto compramos del producto Y en el periodo T. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que el subíndice ahora marca el producto. Pero si los productos se compran de forma conjunta, Y de T no cambia. Si se compran de forma separada y lo que los une es otra cosa, entonces sí que cambia. Y digo compran o digo fabrican, ¿eh? Y obviamente, pues S de T pasa a ser S de I de T. Aviso. CIO puede funcionar o no. Depende
de la condición que une al problema. Hay casos en los que CIO funciona y hay casos en los que no. Por tanto, como los casos en que no funcionan hay que identificarlos, aquí nos tenemos que ver obligados a, si no tienes tiempo para hacer análisis, coge el modelo general que funcione en todo. Si tienes tiempo para hacer análisis, si realmente detectas que tu condición cumple, que tu modelo cumple y que la solución óptima va a ser sin inventarios intermedios, que vas a comprar cuando no tienes inventarios, pues utilizas el modelo de CIO que claramente es más simple y funciona mejor. ¿De acuerdo? Vamos a poner un par de ejemplos. El primero es el del aprovisionamiento conjunto. Aprovisionamiento conjunto funciona así. ¿Vale? Pero yo lo voy a hacer sin CIO. Lo voy a hacer sin esa condición. Por tanto, voy a utilizar estas variables, voy a hacer estas variables y voy a hacer estas variables. Fijaros que la variable de activación, decir que solamente puedo comprar cuando pago el costo de hacer el envío, cuando hago la compra, la Y de T, esta sí está. ¿De acuerdo? Y lo único que ha cambiado ahora es que antes tenía una para cada periodo de tiempo, ahora tendré una para cada producto y una para cada instante de tiempo. No hay ningún cambio adicional. Y el hecho de que ahora esta Y de T afecte a todos los productos hará que los productos tiendan a comprarse a la vez, a aprovechar los gastos de envío. A unos años cuando compraba en Amazon era una cosa habitual, ahora no tanto, porque Amazon ha cambiado un poco la política de envíos, pero antes era casi comprabas un ratón, un mouse de ordenador, o comprabas un teclado, te cobraban lo mismo de envío. Y si comprabas un ratón y un teclado a la vez, más o menos lo mismo. Si comprabas un libro, te valía X. Si comprabas 10 libros, te valía X,5. Entonces, me valía la pena almacenar las compras y hacerlas todas a la vez, que es lo que sucede con esto. ¿Sí? Y ahora, las ecuaciones de inventario no cambian. Las de cumplimiento de la demanda no cambian. Lo único que tengo que hacer es el stock de un producto, es el stock de ese producto al principio del periodo, por tanto, al final del periodo anterior, más lo que compre de ese producto, menos la demanda de ese producto. Fijaros que este cambio es mínimo. Pero si Y de T fuera Y de I de T, entonces cada problema se podría resolver como un problema separado, porque podría optimizar todas las variables asociadas al producto Y separadas de las variables asociadas al producto Y'. En el caso de capacidad, no se cumple CIO. Y básicamente, el caso más simple de capacidad es cuando las cosas se fabrican cuando nos dedicamos nosotros a fabricar. Entonces, lo que tenemos es una planta, una línea, una máquina que fabrica, que consume dos tipos de recursos. Consume tiempo en dos casos. Una cantidad alfa por unidad producida y esta cantidad puede ser diferente
para cada producto. Por tanto, fijaros que aquí tendremos una alfa sub i y una cantidad beta por prepararse para hacer un producto. Que también puede ser diferente. Y entonces tenemos beta sub i. ¿Vale? Entonces, fijaros que esta parte del modelo, o lo que habíamos hecho del modelo un producto, se mantiene. Estoy decidiendo qué se produce cada periodo, entonces lo que se produce de cada periodo tiene que ser menor o igual a si hago o no hago. Aquí la y de t me va a servir para calcularla por beta, para hacer algo con beta, y la x de t me va a servir para hacer algo con alfa. ¿Sí? Y tengo otra que es para cada producto, que asegura que se cumple con la demanda y que calculo correctamente el inventario. ¿De acuerdo? Pero lo que me une el problema es una restricción adicional que aparece para cada periodo de tiempo, que dice que el tiempo que dedique a trabajar tiene que ser menor o igual a la capacidad que tengo. Si yo hago 2 turnos de producción, cada turno de producción tiene 8 horas y tengo 22 días, pues lo que tengo que hacer es 22 al mes de fabricación, de lunes a viernes, pues tengo 22 por 8 por 2 horas y eso sería mi capacidad, el lado derecho. Y ahora lo que tengo que mirar en el lado izquierdo es todo lo que hago. Entonces, todo lo que hago es una suma para todos los productos de el tiempo que me dedico a producirlos más el tiempo que me dedico a poner la máquina en funcionamiento para hacer ese producto, lo que sería el cambio de los moldes, de los patrones, limpieza, etc, etc. Fijaros que esta es la restricción que me obliga a poner el problema en conjunto. Si no tuviera esta restricción, pues puedo resolver el problema por separado. Y fijaros también que estoy siendo un poquito vago, pero es porque me quedan solamente 15 minutos de curso, así que no quiero entrar en perder excesivo tiempo en algunas cosas. No estoy poniendo las funciones objetivo, pero las funciones objetivo las podéis derivar directamente de lo que hay atrás. Es exactamente lo mismo que para el monomodelo, pero con un sumatorio extra teniendo en cuenta todos los puntos. ¿Sí? Entonces, fijaros que es lo mismo para cada producto por separado, más el extra. ¿Sí? Y el extra en este caso es lo que los une. Otros casos que os podríais encontrar es que hubiera algo asociado a la suma de inventarios que tuviera que ser menos a un stock máximo, o los stocks, los inmovilizados multiplicado por algún tipo de costo que tuvieran que ser menos que un valor del inmovilizado máximo. Estas son las cosas que se tendrían que añadir al modelo y que hacen que realmente tengan que ir juntos. Si no, pues resuelvo cada problema por separado. ¿Dudas? ¿No? Bueno, de nuevo, recordad que esto es constructivo. Uno construye sobre otro, pero hay un pequeño problema cuando uno construye sobre otro, que es que en programación dinámica la complejidad no aumenta de forma lineal.
aumenta multiplicativamente. Sí, y ahora lo que estoy explicando es una cosa, lo voy a explicar muy a grosso modo porque no quiero que tengáis la idea, pero no me voy a meter matemáticamente. Lo que voy a decir ahora es una barbaridad. Voy a decir que un programa lineal es igual de difícil que el número de restricciones que tiene, que no es verdad. Pero para hacer la explicación de la idea, a mí me parece que un programa lineal, su dificultad es proporcional al número de variables y al número de restricciones. Mientras que en un programa dinámico, la dificultad parece que es proporcional al número de estados, por tanto el número de vértices, y al número de arcos, o en otro término, al número de transiciones. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo he añadido dos productos, o me he pasado de un producto a dos productos, ¿en cuánto he añadido el número de variables? ¿En cuánto lo he aumentado? Pues lo he duplicado. Y el número de restricciones lo he duplicado y le he sumado un grupo extra. Por tanto, fijaros que aproximadamente he duplicado el problema. Pero en un programa dinámico, ¿cuántos estados adicionales necesito? Pues fijaros que en un programa dinámico, el número de estados queda definido por cuánto inventario puedo tener. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo que tener en cuenta todas las posibilidades de dos productos, ¿cuántos vértices con demandas parecidas? ¿Cuántos vértices habrá en la etapa 1? Pues no habrá 2, 3, 4, 5, 6, en total 5 vértices. Habrá uno que será 2, 2, otro que será 2, 3, otro que será 2, 4, otro que será 2, 5, otro que será 2, 6, otro que será 3, 2, otro que será 3, 3, otro que será 3, 4. Fijaros que no estoy duplicando, estoy elevando al cuadrado. Porque tengo que tener en cuenta todas las posibles situaciones en las que me puedo encontrar a nivel de inventario a la hora de tomar la decisión. Por tanto, el crecimiento de problema que voy a tener no es el doble. Básicamente, he elevado al cuadrado el problema. Y elevar al cuadrado un problema es, con 100, pues es pasar de 100 a 200 o pasar de 100 a 10.000. Y con 1.000.000 es pasar de 1.000.000 a 2.000.000 o de 1.000.000 a 1.000.000.000 europeo o trillón americano. Así que estamos hablando de unos cambios de dimensiones muy importantes. ¿Sí? Eso es otro de los problemas que tiene la programación dinámica. La programación dinámica es la mejor manera de resolver un problema si funciona. Y cuando no funciona, falla estrepitosamente. No tiene punto medio. Es o muy bueno o pésimo. Pero cuando es muy bueno hay que saber que es muy bueno. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Tengo que hacer una pequeña nota al final de clase, así que para los que se han quedado hasta el final, que es importante. Por tanto, esta parte de aquí, olvidaros de ella, la explicaré la semana que viene, si queda tiempo, después de que acabéis vuestras presentaciones. Lo único que voy a explicar de la MRP es cómo interviene esto, cómo interviene esta parte de aquí. Y esta parte de aquí interviene de dos maneras. La primera manera es lo que se llama la estructura del producto, que es ese grafo. Y básicamente lo que dice es que ahora, antes yo lo que tenía es el stock del producto T, era el stock del producto T-1 más lo que había comprado en este producto menos la demanda de este producto, ¿no? Vale, pues ahora con la estructura del producto
considerando que un producto puede necesitar de otro, lo que me voy a encontrar es algo como esto. Entonces, fijaros que esta parte de aquí lo que está diciendo es, oye, ten en cuenta que la demanda de tornillos, aparte de para lo que puedan servir de caja de repuesto o de cualquier otra cosa, tienes que descontarme que voy a necesitar 5 para cada rueda que haga. Así que perdonad que me he equivocado. Aquí no se tiene que poner D, aquí se tiene que poner X. Entonces, si el periodo 8 voy a hacer 3 ruedas o 30 ruedas, quítame tornillos para esas 30 ruedas. ¿Sí? Eso es lo primero que tengo que tener. Y lo segundo que tengo que tener en cuenta en un MRP es los lead times. Los lead times es lo que se conoce como los tiempos de entrega. Y eso lo habéis vivido sobre todo en la pandemia. Si usted quiere un producto hoy, por tanto, si lo necesito en el periodo T, ¿cuándo lo he tenido que comprar? Pues generalmente con una semana de antelación o con 2 semanas de antelación o con 3 semanas de antelación o con una cantidad de periodos de antelación. ¿Sí? A ese lead time le voy a llamar tau de. ¿Y por qué es importante? Porque ahora lo que voy a hacer es el stock de un producto en el periodo T es el stock de ese producto en el periodo anterior más lo que decidí comprar hace ese lead time de tiempo menos la demanda de este periodo menos lo que necesita para empezar a activar la producción de los ojos. ¿De acuerdo? Y ahora empiezan a haber subíndices de subíndices de subíndices de subíndices. Y cuando sucede esto en un programa lineal, generalmente los programas lineales se vuelven extremadamente difíciles de entender. Y por eso, si os fijáis, ya no he puesto todas las ecuaciones, solamente he puesto una. Porque el proceso es ir ecuación por ecuación introduciendo ese concepto extra. Uno a uno, uno a uno, uno a uno. Y no intentando escribir todo el modelo matemático de golpe, sino ecuación a ecuación a ecuación. Preguntas. ¿No? ¿Todo claro? Bueno, pues como no voy a ver esto, si todo va bien y todo el mundo presenta los trabajos y la semana que viene solamente hay que hacer los trabajos, voy a hacer una pequeña nota final. Yo he estado programando en C a lo largo de estos 3 meses que hemos estado juntos. Y durante estos 3 meses he omitido algo muy importante. Y lo he omitido a propósito y me ha extrañado que ninguno de vosotros jamás se haya quejado.
lo cual no es una buena señal, pero bueno, me he aprovechado de ello porque no quería introducir este concepto porque es más complejo, ¿sí? Que es que en C, cuando se hace un malloc de memoria, cuando tú le pides a C, mira, resérvame un vector de 100 posiciones, el programador es responsable de devolver la memoria. Traducido. En cada uno de los sitios donde yo he hecho un malloc en el código, al final del todo, antes de salir del programa, hay que hacer un free. Cuando esa memoria ya no la vuelves a necesitar, tienes que decirle a la computadora, libérame ese espacio de memoria porque ya no lo necesito. ¿Sí? De nuevo, eso es una de las cosas que hace que la gente considere que el C es extremadamente complejo. Por eso, como para problemas pequeños no pasa nada, para programas pequeños no pasa nada, aunque hagas leaking de memoria, al final el sistema operativo la recupera cuando acabas la ejecución del programa, yo no puse ningún C. A lo largo de esta semana, yo tomaré todo el código que he puesto en GitHub, todo él, y le pondré los frees que tocan, los que son necesarios. Por tanto, si alguien está mirando el código en GitHub y de golpe y porrazo tiene anotaciones sobre líneas concretas y aparece que las líneas están descuadradas durante esta semana, cuando lo vuelve a mirar, cuando vuelve a mirar el código que tiene por ahí, es porque el profe eliminó una cosa para simplificar el problema y no quería irme del curso con la idea que teniendo vosotros la idea de que los frees no son necesarios. Son absolutamente necesarios. Y me da un poco de vergüenza tener un repositorio público sin ellos. Por eso cambiaré todo el código para incluir esas órdenes que lo que hacen es limpiar memoria. En vuestro código para entregarme, si alguno de vosotros me va a entregar código en C, no pasa nada. Pero que sepáis que en código de producción que hicierais en una empresa o prototipo que diráis a alguien para que después os lo acabara de limpiar y programar bien, sería necesario tener en cuenta ese aspecto. ¿De acuerdo? Y dicho eso, quedan 2 minutos. No voy a introducir un nuevo tema por 2 minutos. Cualquier cosa que necesitáis, pues ya sabéis, yo durante esta semana os enviaré las notas, martes, miércoles, con el feedback, con la nota en el sentido de si me parece que está bien o mal el trabajo que habéis hecho. Y nos vemos el día lunes 21 en las presentaciones. El orden de las presentaciones será random, yo decidiré el orden. ¿Vale? Y el día 30, pues tendréis el examen final. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿Tenemos alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. ¿El examen a qué hora es, profe? ¿A la misma hora de clases? No, a las 9 de la mañana. De 9 a Ya, 2. ya. ¿Sí? Eso. Gracias. Vale. Son 5 horas del tirón. Bueno, del tirón. Yo te recomiendo que desayunes por el medio, que te tomes un café. No es una maratón. Son 5 horas para que te lo puedas administrar como tú quieras. ¿De acuerdo? Habrá muchos de vosotros que acabarán en 1 hora y habrá algunos que se tomarán las 5 horas. ¿No hay más dudas? Bueno, pues gracias por atenderme y aguantarme hasta aquí. Nos vemos la semana que viene si todo va bien. ¿De acuerdo?